Hola, hoy vamos a hacer esta riquísima torta de manzana con crumble por arriba. Es bastante fácil de hacer y bien rápida. El sabor de manzana con canela es maravilloso. Bueno, espero que les guste, que puedan hacer la torta. Si les gustó el video, déjenme un like, compartan el canal. Y bueno, vamos a empezar a hacer la torta. Los ingredientes para hacer la masa es una masa quebrada que ya hicimos varias con la pasta frola, con la torta de ricota. Son 300 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, un huevo, 50 mililitros de leche, 100 gramos de manteca, una cucharada de esencia de vainilla, una cucharada de polvo para hornear y una pizca de sal. Y para el relleno, que van a ser manzanas, es 1 kilo de manzanas. Yo ahí estoy poniendo 5 manzanas rojas y una manzana verde. Le vamos a poner 2 cucharadas de canela y 50 gramos de azúcar. Bueno, corté todas las manzanas en cubitos. Ahora prendemos el fuego. Le agregamos los 50 gramos de azúcar. Si ustedes tienen unas manzanas ácidas o más ácidas, le pueden poner más azúcar. Agregamos canela y una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora la vamos a mezclar bien y la vamos a cocinar más o menos unos 10 minutos para que queden a medio cocinar, se ablanden un poco, pero que no queden muy blandas porque van a seguir cocinándose en el horno junto con la masa después. Le ponemos la tapa y la dejamos unos 5 minutos cocinando, revolvemos, la mezclamos y dejamos en total unos 10 minutos. Bueno, mientras se nos cocinan las manzanas, vamos a preparar la masa. Ponemos el azúcar, le agregamos la manteca y empezamos a batir para hacer el encremado. Ahora le agregamos la ralladura de medio del limón, le ponemos el huevo. Ahora que se integró, le agregamos la harina, la leche y una cucharada de polvo de hornear. En este punto, porque no queremos que se genere gluten con esta mezcla, con esta masa, sino lo que necesitamos es que se una nada más. Así que ahí ya lo paramos y lo vamos a unir con la mano. Bueno, voy a apagar el fuego porque las manzanas ya están. Bueno, ahí ya se cocinaron los 10 minutos. Las manzanas ven que tiene todavía forma, no se hicieron puré y todavía están duritas. Pero ya están a medio cocer y ahí las dejamos enfriar. Bueno, ahí la masa. La ponemos en el molde y la estiramos con la mano. Aplastamos bien para que quede bastante finita. Bueno, para hacer el crumble
¿Qué es lo que le vamos a poner por arriba a la torta? Son 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina y 100 gramos de manteca. Y con esto lo mezclamos haciendo tipo una arena, tiene que quedar. Bueno, ven, esta es la consistencia que tiene que tener. Y esto es con lo que vamos a espolvorear la torta por arriba para que quede bien crocante después. Como las manzanas largaron bastante jugo, tenemos dos opciones: o no poner el jugo, pero vamos a perder bastante sabor, o yo agarré unas galletitas, las molí, las voy a poner acá para que con esas galletitas el polvo de las galletitas va a absorber el líquido de las manzanas, y si no lo pueden hacer con un poquito de pan rallado también. Y ahora vamos a montar la torta. Primero agujereamos el fondo con un tenedor para que no levante, para que no crezca tanto. Le ponemos el relleno de las manzanas. Este molde que estoy usando es un molde desmontable de unos 25 o 26 centímetros. Y ahora arriba de esto le vamos a espolvorear el crocante este que armamos. Cubrimos bien toda la torta. Y ahora cuando la vamos a cocinar en el horno, va a estar en el horno unos 30-35 minutos a 180 grados. Y esto va a quedar bien dorado, tiene que quedar bien doradito. Cuando veamos que la masa y esto de arriba ya está dorado, bien dorado, listo. Bueno, yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados, así que ahora a cocinarla 30-35 minutos, nos vemos con la torta cocinada. Bueno, hace 10 minutos que la saqué del horno, vamos a desmoldarla. Estuvo 30 minutos cocinándose. Bueno, ahí quedó. Ahora esperamos que se enfríe un poquito más y la cortamos y la probamos.